Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Afortunadamente, gracias a los apicultores, muchas especies de abejas, en especial las productoras de miel, se mantienen. Hoy por eso vamos a reflexionar con un hombre de mucha, pero mucha experiencia, prácticamente 40 años en el mundo de las abejas, estos maravillosos seres que mantienen el equilibrio de la vida, de los alimentos, porque llevan el mensaje de amor de una flor a otra, para lograr la fertilidad en frutas, en hortalizas, en muchos de los alimentos que hoy tenemos en nuestra mesa. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. La vida es un concepto que abarca multitud de manifestaciones. El ser humano solo es una de ellas y sobresale por su capacidad de abstraer, transformar su realidad, pero hay muchas especies que nos sobrepasan en otros aspectos. Incluso hay insectos que hacen mejor algunas cosas. Por ejemplo, se puede aprender muchísimo de las abejas. Por eso un conocedor de las abejas está con nosotros, Telmo Martínez Anzola, prácticamente 40 años en el mundo de las abejas. Él tiene sus abejas en el departamento del Meta, en Puerto Gaitán. Bienvenido a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos. Un dulce saludo para usted y sus oyentes. Un dulce saludo también para los protectores y conservadores de las abejas. Realmente ese zumbido maravilloso que escuchamos con nuestros oídos cuando una abeja está polinizando en una flor es un espectáculo maravilloso de la naturaleza. Debemos celebrarlo porque ahí se está produciendo ese mensaje de amor que un ser vivo lleva a otro. La polinización a veces ocurre por el viento, pero hay seres vegetales que necesitan de las abejas. Y esto me imagino lo observó usted desde niño. Usted desde muy pequeño empezó a observar las abejas, a conocer las abejas y quizás por familia, pues entró en la apicultura. Hablemos un poco de usted y hablemos de ese conocimiento que a través del tiempo ha podido aprender usted, qué le han enseñado las abejas a través de toda esta vida, a través de todos estos prácticamente 40 años en este maravilloso mundo. Bueno, pues es que, digamos, mi primer contacto que yo recuerdo con las abejas fue cuando por allá como a los 5 o 6 años tal vez, en la finca que teníamos pues como familia, mi papá y mi mamá, yo debí llevar o llevaba pues como los almuerzos creo para los trabajadores. Me acuerdo que los envolvían en hojas el almuerzo y en una mochila tenía que llevarlo. Recuerdo que atravesado en el camino había un tronco que estaba hueco, un tronco ya seco. Me acuerdo que eso era un tronco grandísimo, pero ahora que lo recuerdo debía ser un tronco simplemente y mis pies debían ser más bien pequeños para la edad. Pero en el tronco acostado resultó había una colmenita de Tetragonis angustula. Normalmente la gente las llama angelitas o virginitas. Y recuerdo que las abejas fueron creciendo, desarrollando la trompetica de cera, una cera amarilla, blanca en la punta, que van creciendo y uno jugaba a quitarles la trompetica de heces, a veces las miraba y luego el tronco se fue envejeciendo o bueno, pudriendo y con el tiempo en algún momento con mi papá o con mi mamá, eso no recuerdo quién fue, rompimos el tronco, abrimos la colmenita y le sacamos miel que nos comimos así, a bocado simplemente. Esa miel, esas abejas, de hecho los panales los de cría los hacen acostaditos como si fueran unas galletas y la miel la ponen en unas botijas como una especie de vasitos de cera, como una especie de pocillitos de cera redonditos. Esa es mi primer imagen con abejas. Después hay una segunda imagen que todavía es en Boyacá,
en Otanche todavía. La segunda imagen es ver la entrada de muchas abejas, de unas abejas que llaman guares. A día de hoy, pues el nombre es las meliponas ebúrneas, pero allí en esa zona las llaman guares. Nunca entramos a la colmena, simplemente estaban en la raíz de un palo, debajo de un poco de hojarasca, a nivel del suelo. Esas dos imágenes son mi primer acercamiento con abejas. Luego, en el Valle del Cauca nos fuimos como a los 7 años y como a los 11 años, mi padre recibió una oferta ahí de cambiar. Ya estábamos en Caicedonia, en el Valle del Cauca, y mi padre pues recibió la oferta de cambiar su cultivo de café en la finca que teníamos por un proyecto que llamaban de diversificación de los ingresos. Ahí a mi papá le ofrecieron que trabajara cítricos o que trabajara abejas, y él recibió el apoyo que le daban en dinero y en capacitación. Decidió que iba a hacerlo con abejas. Entonces, de ahí para adelante fuimos con mi papá. O sea, yo fui tras de mi papá al curso de abejas que fue en una escuela que había en Restrepo Valle. Todo eso era por cuenta de la Federación de Cafeteros, eso antes de que sucedieran esos cambios mentales en esta sociedad que llevaron al neoliberalismo y a la pérdida como de todos esos apoyos desde el punto de vista estatal o paraestatal de estas entidades. En últimas, de ahí para adelante nosotros empezamos a trabajar con abejas y no sé, hay una anécdota chévere para neófitos, y es que si bien nosotros empezamos a trabajar con las abejas, debió ser por ahí como en abril, porque en ese mes fuimos a hacer el curso, pero debió ser más bien que la primer cosecha fue como unos 5 o 6 meses después, por ahí en octubre, noviembre, y había un técnico, don Educardo se llamaba, y a él entonces vino a acompañar a revisar las abejas y le dijo a mi papá que se preparara porque íbamos a sacar la miel. Entonces mi papá se preparó para sacar la miel, se preparó, incluso yo creo que en la mente de mi papá se preparó con mayúsculas, y fue y buscó una cajita de botellas de aguardiente, buscó, pidió, recogió, no sé cómo fue la situación. Finalmente él apareció con una caja, que esos son 12 botellas de aguardiente, y entre ahí ya recuerdo a mi mamá introduciéndose en el cuento, lavando las botellas, arreglándolas, secándolas y preparándonos para el día que iba a hacer la cosecha. De hecho, la cosecha, entonces trasladamos los panales con miel desde el apiario hasta la casa y hacemos todo el proceso de extracción. Y ese proceso de extracción nos lleva a que, pues sí, listo, llenaron las 12 botellitas, pero también llenaron la olla, también llenaron la olla de la cocina, los platos, se llenaron. En últimas, tuvieron que ir a buscar de nuevo una caneca y una o dos canecas como tambores en los que se transportan alimentos, y terminaron recogiendo 700 botellas de miel, algo más de 700 botellas de miel. Y bueno, a partir de ahí suceden un gran montón de cosas, pero pues no sé cómo por dónde quiere su merced contarle a los oyentes la historia de las abejas, pues que yo podría ayudarle, Carlos. Por donde usted quiera, nos podemos integrar con esta historia porque hoy queremos conocer un poco más de las abejas, queremos entenderlas y lo más importante, que cada uno de nosotros como oyente tenga la oportunidad de aprender a valorar las abejas. Entonces, Telmo, le escuchamos. Bueno, ahí hay otras anécdotas. Por ejemplo, uno tal vez le preguntan por las abejas y yo acabo de contar estas dos historias, pero uno podría decir también que un acercamiento con las abejas sucede. Yo creo que ese ya lo tengo más bien como del Valle del Cauca, el recuerdo, pero también sucede en la niñez, y es que eventualmente uno termina por ahí con algún bicho entre los ojos. Y ese bicho generalmente nosotros los llamamos miaches. No tengo ni idea si hay otros nombres comunes en otras regiones del país, pero son unas abejitas pequeñitas, parecen moscos,
pero acostumbran tomar o chupar sudor, y en ese caso sudor del área de los ojos. Entonces, cuando uno está trabajando en el campo, normalmente echando machete, trabajando, entonces aparecen esas abejitas que se le meten entre los ojos. Ese también puede ser un viejo recuerdo de contacto con las abejas. Ahí en el Valle del Cauca, nosotros llegamos a una finca hermosa en el sentido de que era una finca muy diversa, muy llena de cosas. Estaba abandonada, entiendo, abandonada desde el punto de vista agropecuario. Entonces había un guadual muy chévere, muy grande. De hecho, de ese guadual nosotros tuvimos, creo, buenos recursos desde el punto de vista económico que ayudaron para el bachillerato mío y de todos mis hermanos. Mi papá y mi mamá, especialmente mi mamá, siempre se preocuparon de que nosotros fuésemos a la universidad. Nosotros éramos ya segunda generación de personas campesinas que podían ir a la universidad, pero pues en ese tiempo a nosotros nos inculcaban el estudio y nos obligaban a ir al colegio. Entonces, buena parte de los recursos de las fincas se dedicaban a eso, para el estudio, para los útiles. Todo ese cuento. Y recuerdo mucho que se utilizaba la guadua, se trabajaba, se cortaba para hacer esterilla, para venderla incluso como guadua redonda. Y ahí muchas veces encontrábamos colmenas de abejas entre las guaduas. Lástima que en esos tiempos todavía no sabíamos o no le veíamos la importancia. Incluso ahora es difícil reconocer la importancia de esos animalitos que eventualmente dan un poco de miel, pero que uno no los ve tan amontonados. Entonces ahí ya aparecían abejas de tipo trigonas o igualmente colmenitas de abejas de vida social. A mí me gustaría resaltar, ya digamos poniéndole el acento técnico al asunto, es que Colombia debería verse, y nosotros deberíamos ver a Colombia como un país de las abejas, así como la gente vende eventualmente a Colombia como un país de las mariposas o un país megadiverso. Nosotros deberíamos apropiarnos de la enorme riqueza en abejas que nosotros tenemos. De pronto uno habla de las abejas asesinas y es una sola especie de abejas de una variedad de abejas. A la larga, el realizador de cine podía tener hasta razón, porque pues, finalmente se sucedieron una serie de accidentes, pero sucedieron esa serie de accidentes con una sola especie de abejas y además con una variedad que se produjo en un momento del tiempo, hace unos 40. Incluso yo mi ingreso al mundo de la apicultura está en la interfase entre que trabajamos con abejas europeas que eran absolutamente mansas, nosotros las trabajamos sin caretas, sin guantes y con una sola cachucha. Había una foto por ahí, a la siguiente versión de en algún momento ver las manos de mi papá que estaba trabajando con las abejas y verle las manos llenas de aguijones, tapizadas de aguijones prácticamente de color blanco. Y luego entonces viene otro momento en el cual ya nosotros aprendimos a trabajar las abejas y esas abejas pues ahora nos ponemos ropa de protección, nos ponemos overoles, caretas, guantes, pero esas abejas de hoy día son tranquilas. Entonces disculpando ahí al realizador de esa obra, digamos que no hemos perdido la noción de que Colombia es un país de abejas, es un país que tiene más de 1,150 especies de abejas se han reportado científicamente, pues con análisis del ala, de la pata, de sus hábitos de alimentación, y de esas hay unas 120 especies de abejas de vida social. Entonces, digamos que uno podría decir, tenemos abejas de vida solitaria, tenemos abejas que son la mayoría, probablemente unas 1,000 especies de abejas de vida solitaria, y tenemos unas 120 especies de abejas de vida social. Es importante que nosotros como colombianos reconozcamos eso, o sea, somos partícipes de un espacio biogeográfico donde
la diversidad llama a nuestras puertas todos los días y en este caso lo hace en forma de abejas. ¿Cuál es la situación actual de las abejas en nuestro país, Telmo? La situación actual de las abejas es parecida a la situación de los bosques, de rocería en rocería, de incendio en incendio. Es lamentable. Yo creo que el hecho de que seamos capaces de visualizarlo nos dará la oportunidad de redimirnos. Y en ese sentido, pues es importante que la gente reconozca que la situación actual de las abejas se deriva, por un lado, de gente que las cuida, o sea, la parte muy positiva, gente que las ama, las cuida, no tanto los apicultores, porque en última los apicultores somos más bien como una especie de ganadero, es decir, hacemos ganadería con esta especie. Pero la gente que ama las abejas es más amplia que los apicultores. Sin embargo, los apicultores sí queremos nuestros animales y actualmente pues hemos atravesado una época en la cual, digamos, los últimos 5 años, 6 años, se han reportado muertes masivas de abejas. Un apicultor del Meta reporta la muerte de 500 colmenas. Eso creo que eso fue hace como unos 3 años. Todo su plantel de apicultura, su plantel de trabajo, murió por el uso inadecuado pintando con pincel las abejas con un producto comercial cuya molécula activa es fipronil. En otros casos se han reportado muertes de abejas cuando en cultivos aledaños a los sitios donde están las abejas se fumiga, incluso siguiendo las recomendaciones técnicas del uso de esas moléculas, se causa la muerte en los cultivos aledaños de las abejas. Para el caso, por ejemplo, en la finca donde nosotros aprendimos a trabajar con abejas, con mi papá, con mi hermano. Hoy día, pues todos, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, todos estamos vinculados al tema de las abejas. En esa finca prácticamente ya no tenemos colmenas. En esa finca las abejas cada año, mi madre insiste con tener abejas y entonces eventualmente mi hermano o yo le recuperamos el apiario cada año. Cada año cuando viene, o cada 6 meses cuando viene la avioneta a fumigar como a 3 kilómetros de distancia, pero como Caicedonia es montañoso, entonces en ese valle donde están las abejas llegan los venenos de la fumigación con avioneta de los cultivos que hay como a unos 2 o 3 kilómetros de distancia, cultivos de maíz y cultivos de soya que hacen ahí. Ahora, si a eso le sumamos otro factor, y es un factor que seguramente cualquiera que abra los ojos va a mirar y se va a dar cuenta que hemos perdido diversidad específicamente en lo que son árboles, en lo que son toda la cobertura vegetal. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando por alguna razón uno va a lo que llamaría uno el Plan del Valle. Hace 30 años cuando fuimos a una visita universitaria, cuenta de la carrera que estudié, entonces uno veía que el Plan del Valle, cuando iba bajando de Sevilla, eso era hermoso, digamos una serie de retazos donde se sembraban diferentes cultivos. Y luego, al volver recientemente, uno ve una mancha de color verde esmeralda que básicamente va como desde Pereira hasta por allá hasta el Cauca. Y la verdad, esa mancha verde esmeralda es horrible. Eso es un monocultivo de caña de azúcar donde, aunque las abejas se esfuercen por vivir, no creo que lo logren. De hecho, no lo están logrando porque la pérdida de la diversidad que esos monocultivos representan, pues lleva a la pérdida de las fuentes de polen, de las fuentes principalmente de polen, en este caso para la nutrición de las abejas. Entonces, si uno mira allá en ese Plan del Valle, pues eso definitivamente, pues el verde esmeralda me gusta el color, pero ese verde esmeralda viene a convertirse en algo que la gente debe reconocer como algo horrible por la cuestión del monocultivo, y más si lo ve uno con ojos de abeja. Si uno entonces viene un poquito más, digamos, hacia el centro, quieren en la cabeza de la gente poner como el paisaje cultural cafetero, que ya es la zona donde yo crecí, es Caicedonia, es Sevilla,
Espijao, Génova. Y pues en esta zona ahora lo que uno ve es exactamente un monocultivo de café, pero un monocultivo de café que ya no es el café que era un bosque, era como la reminiscencia, reducida así, pero de un bosque de niebla. Y ese bosque entonces tenía una cobertura superior, que era el guamo, y una cobertura media, que eran los plátanos, que eran los naranjos, y ya entonces el cultivo del cual se obtenían los recursos, que era el café. No, resulta que hoy, y yo creo que nosotros algún día entablaremos digamos los colombianos, hablaremos algún día un tipo de litigio de alguna manera, porque la Federación de Cafeteros tiene una deuda enorme con todos los colombianos en ese sentido, haber cambiado el paisaje cafetero de ese café que necesitaba sombrío a un café como es hoy, libre exposición, incluso así lo llaman, libre exposición supuestamente al sol, pero también de libre exposición del suelo al agua, porque además lo deshiervan y efectivamente lo deshiervan con glifosato, lo deshiervan. Antes se usaba el azadón, pero es que hoy día al deshiervar con glifosato el suelo queda pelado, desnudo, y muy seguramente yo no creo que los colombianos tengamos la capacidad de hacer cafeteras en bocas de ceniza, pues allá en Barranquilla, porque allá es donde vamos a tener que ir a recuperar el suelo de los Andes, que se ha ido degradando en la medida en que cambiamos ese paisaje cafetero del que crecieron los abuelos, desde las recuas de mulas cargadas de café, lo cambiamos por un paisaje donde hoy lo que predomina es el monocultivo. Y para peor, el monocultivo actual, donde llevamos abejas incluso, donde nos necesitan como apicultores, es el monocultivo del aguacate. Otro monocultivo que habrá que ver. De hecho, yo creo que el panorama para las abejas, con la pregunta que me hacía Marian, es lamentable. O sea, estamos en una situación donde, por un lado, las matan directamente, como decía yo, de pronto, de masacre en masacre, por el lado de la utilización de las moléculas tóxicas, y por el otro lado, el otro flanco es atacado por la pérdida de la diversidad del ambiente, por la pérdida del bosque, por la pérdida de las fuentes de alimento para las abejas. ¿Usted ha tenido, digamos, panales afectados por esta varroasis, que es, digamos, esta enfermedad de este ácaro que afecta la reproducción del estado de las larvas de las abejas? Sí, claro, Carlos, claro, o sea, nosotros los apicultores del mundo entero, podemos decir, todas las colmenas tienen varroa. Todas las colmenas tienen, bueno, habrá alguna que esté por ahí libre, pero no la hemos encontrado. Todas tienen varroa, incluso las abejas en el campo tienen varroa. Lo que pasa es que al hacer un análisis uno podría llegar a la conclusión de que hay colmenas que tienen 10, 15% de afectación. O sea, cuando uno coge adultos, por decir algo, adultos, un método específico que hay de tomar una muestra, abejas adultas, se ponen en un agua con alcohol, por ejemplo, mueren las abejas, y mueren las varroas, pero uno hace luego un trabajo separándolas y entonces hace unos conteos que le van a dar unos índices de afectación de la varroa. Efectivamente, sí, mis colmenas tienen varroa. Lo que pasa, y ahí entonces hay, precisamente para cambiar de tema, qué bueno, hay un aspecto valiosísimo que nosotros tenemos que reconocer de las abejas de Colombia. Las abejas de Colombia son hijas del cruce, del mestizaje, y eso es maravilloso, porque al fin y al cabo eso somos los colombianos. Son hijas del mestizaje entre la abeja europea y la abeja africana, que se reproduce en el territorio colombiano a partir de los años 80, los 78, 75, por ahí se reportan las primeras afectaciones de africanización. Esas abejas africanizadas logran una adaptación maravillosa con el ambiente colombiano. Y a día de hoy esas abejas realmente están supremamente adaptadas a los diferentes ecorregiones, a los diferentes ecótopos de los diferentes lugares del país. Entonces, hoy día yo creo que ustedes mismos en la radio y en el mundo científico se han dado cuenta que sí se reportan accidentes con abejas, pero no son el montón de accidentes que llevaron a la estigmatización de la abeja. En ese mismo sentido, por allá por el año 94, llegó a Colombia la varroa.
Y entonces, si bien diría uno, la africanización hizo una selección de apicultores. Muchos apicultores abandonaron por ahí en los años 80 la actividad y hubo un rompimiento generacional entre los apicultores que venían de antes. Esta abeja llegó a Colombia por allá por el año 1700, lo trajeron los sacerdotes, precisamente llegó por allá por el lado de Santander. Y luego, pues la gente cultivó abejas y Colombia llegó a ser exportador de abejas, incluso de ahí del Valle del Cauca se exportaron en el 73 o algo así, como 700 toneladas de miel que fueron con destino a Japón. Al llegar la abeja africanizada, pues se pierde la masa de conocimiento, los apicultores, porque pierden también el acceso a la tierra, porque donde tenían las abejas, como esas abejas fueron tan agresivas, el cruce, el mestizaje generó unas abejas muy agresivas, pero finalmente, como digo, hubo un proceso de adaptación de las abejas, del medio ambiente y de los humanos para tener lo que tenemos hoy. Unas abejas pues manejables. Decía que en el 90 y pico llegó por primera vez la varroa, la garrapata que se detectó por los lados de Fusagasugá, en el centro del país, y de ahí prácticamente se esparció al resto del país, porque no estoy seguro, pero creo que de donde llegó fue un criadero de reinas o de material genético y finalmente eso se esparció rápidamente por todo el país. Y eso llevó a que muchos, pero miles de colmenas sencillamente murieran por la acción de la varroa. Luego, las abejas, ellas mismas, tuvieron un proceso de adaptación. Y ese proceso de adaptación pues nos tiene ahora nosotros aquí hablando con Mariana y con Carlos de apicultura, porque esas abejas adaptadas, yo diría adaptadísimas, tanto a la varroa como al medio colombiano, nos permiten, pues, digamos, vivir dignamente a quienes trabajamos con abejas, a quienes desarrollamos la actividad y somos juiciosos desde el punto de vista ya económico, pues, individual, con los diferentes gastos de cada quien. Pero trabajar con abejas es un trabajo que se hace dignamente y que permite a la gente, pues, qué sé yo, darle universidad a sus hijos, tener una casa. Eso que llamamos vida digna lo logramos trabajando con abejas. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Telmo, le esperamos para realizar otro programa con usted. Gracias por su tiempo. Gracias, Marian. Gracias, Carlos. Ojalá podamos ampliar el concepto de bosque de miel. Me gustaría mucho porque ese es como mi propósito de ahora en más para el resto de mi vida. Será construir un bosque de miel en la altillanura, pero un bosque de miel enfocado en la biodiversidad, un bosque de miel enfocado en la productividad, sí, pero en el desarrollo de algo más amigable con la naturaleza y no un monocultivo de acacia como lo tenemos actualmente, del cual nos beneficiamos, pero al cual toca hacerle unas modificaciones y ojalá podamos algún día expresar a sus oyentes y construir alrededor de un bosque de miel en la altillanura. Y nada, invitarlos, ¿sabe a qué? A los oyentes a que consuman miel y que cuando la consuman la pidan cristalizada. Ojalá un día podamos hablar de esos otros líos que tenemos con las abejas, con la comercialización de los productos, porque tal vez un día tendríamos que explicar por qué en Colombia el mercado de la miel tiene una falencia grave donde casi el 80% de lo que se encuentra en el mercado es falsificado. Incluso más del 90%. Gracias a Telmo Martínez Anzola, 40 años en el mundo de las abejas, mucha experiencia, mucha sabiduría, mucho conocimiento y un mensaje muy bello el que nos ha permitido hoy. Recordemos, las abejas son seres muy pequeños en tamaño, pero la misión de vida que cumplen es gigante. Hay una labor ecosistémica, no solamente por su importancia, radica en que gracias a que se alimentan y transportan el polen de una flor a otra, llevan ese mensaje de fertilidad a miles de plantas que pueden reproducirse, sobrevivir y producir los alimentos que los seres humanos consumimos. Las abejas son consideradas como insectos polinizadores por excelencia, pero tengamos en nuestra mente que están amenazadas, que se están afectando por nuestro afán de producción, por nuestra ambición, por nuestra codicia, por los incendios forestales, por los venenos. Por eso, cuando veamos las abejas,
protejámoslas, cuidémoslas, respetémoslas. Apoyemos también a los apicultores. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.